Hoy vamos a trabajar las leyes de Newton. En el ejemplo tenemos la masa 1 y la masa 2 que están unidas por una cuerda. Como hay una sola cuerda, hay una sola tensión. Tenemos que sobre el cuerpo M1 se está aplicando una fuerza que forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. Y la superficie ofrece una fuerza de roce cuyo coeficiente de roce, que se simboliza con el μ, tiene un valor de 0,1. Lo primero que debo hacer siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo número 1. Siempre va a actuar el peso y el peso siempre va a ser de forma vertical y dirigido hacia el sur. Eso siempre va a estar en el sur, ¿ok? Y de forma vertical. Tenemos la fuerza que se está aplicando, que forma un ángulo de 37 grados, la fuerza F1. Recuerden que la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento. Se supone que si yo le estoy aplicando la fuerza F1, esto se va a mover en sentido este. Entonces la fuerza de roce va a ir en sentido oeste, siempre es contrario al movimiento. La fuerza que ejerce la cuerda, que sería la tensión, que se denota con la letra T, que sería la que tenemos en azul. En el eje de la Y tenemos el peso, que siempre va a ser vertical y dirigido al sur, y la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie ante un objeto, que es la que tenemos aquí en amarilla. La fuerza F1, como no están en el eje X ni en el eje Y, la debo descomponer. Para ello, ¿verdad? Trazamos las paralelas a los ejes de coordenadas. Aquí teníamos la componente horizontal F1X y aquí en rojo tenemos la componente vertical F1Y. Siempre va a ser positivo a favor de donde se mueve el objeto. Como se mueve hacia el este, positivos son todas las fuerzas del este y negativos son todas las fuerzas del oeste. Como no se mueve de forma vertical, no hay movimiento de forma vertical, no importa cómo se colocan los signos, ¿ok? En el diagrama de cuerpo libre del cuerpo número 2 tenemos la tensión, que está dibujada en azul porque se supone que es la misma cuerda, es la misma tensión. Tenemos la fuerza de roce, que siempre va a ser contraria al movimiento. Si el cuerpo 1 se movía hacia el este, eso quiere decir que va a arrastrar el cuerpo 2 hacia el este. La tensión es positiva y la fuerza de roce siempre va a ser negativa. Verticalmente tenemos la normal porque está sobre una superficie. Siempre que hay superficies hay normal, porque es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. Y siempre va a estar el peso, indistintamente que esté sobre una superficie o esté colgando, esté sobre otro objeto. Siempre va a existir el peso y siempre es de forma vertical y dirigido al sur. Como no se mueve verticalmente, no importa cómo colocamos los signos, ¿ok? Si yo los coloco al revés, está bien. Ahora, en el eje X, como si es donde hay movimiento, siempre es positivo a favor hacia donde se mueve. Aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice sumatoria de la fuerza. Recuerden que este es el símbolo de sumatoria, la letra griega. Sumatoria de las fuerzas en el eje X. ¿Por qué la aplico en el eje X? Porque es el eje donde hay movimiento. Es igual a M1 por A. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje de las X? En nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos F1X, que es positiva, y fuerza de roce 1 y tensión, que son negativas, que son las fuerzas que voy a colocar acá. Eso sería igual a la masa 1 por la aceleración. Como tenemos varias incógnitas, esa sería mi primera ecuación. Voy al cuerpo número 2, igualito como el cuerpo número 2 se mueve en el eje X, aplico primero la sumatoria de las fuerzas del eje X. Siempre la voy a aplicar en el eje donde hay movimiento. Igual a M2 por A, donde tenemos que la tensión es positiva y la fuerza de roce es negativa. Esas son las fuerzas que están actuando en el eje X. Esta sería mi segunda ecuación. Luego voy a colocar una ecuación debajo de la otra para resolver el sistema de ecuaciones. Recuerden que tenemos tres métodos: reducción, sustitución e igualación. En este caso yo apliqué el método de reducción, donde sumamos las ecuaciones. Al sumar las ecuaciones, una tensión negativa con una tensión positiva se nos elimina, quedando la fuerza 1X menos la fuerza de roce 1 menos la fuerza de roce 2. Igual a, como se supone que la aceleración es la misma porque es la aceleración del sistema, sacamos factor común la masa y de allí despejo la aceleración. Con esta fórmula voy a calcular la aceleración. Debo calcular F1X, fuerza de roce 1 y fuerza de roce 2.
Para calcular F1X, saqué aquí el triángulo que se formaba, ¿verdad? Un poquito más grande, donde recuerden que este lado de ese rectángulo es igual a este lado de este rectángulo y este lado es igual a este. Yo saqué esta parte de acá del triángulo, que lo vemos aquí un poquito más grande, donde en este triángulo rectángulo F1 es mi hipotenusa, F1X sería el cateto adyacente al ángulo y F1Y sería el cateto opuesto. Como lo primero que voy a calcular es F1X, sería el cateto adyacente. Recuerden que la función coseno es el cateto adyacente, que sería igual a F1X entre F1, cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos F1X, F1 que está dividiendo, cambia a multiplicar. Y ahora, ¿verdad? Sustituimos. F1 tiene un valor de 200 por el coseno de 37, eso me da 159,73 newton. Voy a calcular ahora, ¿verdad? En este caso, vamos a calcular la fuerza de roce 1. Para ello, voy a estudiar el eje de las Y. Sumatorias de las fuerzas en el eje Y es igual a M1 por A. Pero, ¿qué ocurre? Que el cuerpo número 1 no se mueve verticalmente. Si no se mueve verticalmente, eso quiere decir que la aceleración es igual a 0. Y 0 por cualquier cosa, todo eso nos daría 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Volvemos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Sería F1Y más la normal 1 menos el peso 1. ¿Qué es lo que escribí acá? ¿Verdad? F1Y más normal 1 menos peso 1 es igual a 0, porque ya sabemos que la aceleración es igual a 0, no se mueve verticalmente. Despejamos de allí la normal y es igual a peso 1 menos F1Y. Calculamos peso, recuerden que la ecuación les anoté allí que peso 1 es igual a masa 1 por la aceleración de la gravedad. La masa era 20 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que siempre la aproximamos a 10 metros sobre segundos al cuadrado, nos da que el peso 1 es 200 newton. Ahora voy a calcular F1Y. Si volvemos a nuestro triángulo, F1Y era el cateto opuesto, sería la función seno. Y digo, seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos F1Y, está dividiendo, pasa a multiplicar y de esa forma, ¿verdad? La F1 vale 200 por el seno de 37, obtenemos F1Y. ¿Para qué calculé F1Y? Para poder calcular la normal, que sería el peso 1 que ya lo calculamos, menos F1Y me da la normal 1. Al tener la normal 1 puedo calcular la fuerza de roce 1, porque eso es igual a μ por la normal del cuerpo 1. μ nos los daban que era 0,1, no tiene unidad, siempre tiene que ser menor o igual a 1. Por la normal 1 que la acabamos de calcular acá, nos daría la fuerza de roce 1. Ahora vamos a calcular la fuerza de roce 2. Para ello, hago el estudio en el cuerpo 2 del eje de las Y. Decimos sumatorias de las fuerzas en el eje Y es igual a masa 2 por aceleración. ¿Qué fuerza actúa? Me voy a mi diagrama de cuerpo libre. En el cuerpo 2 teníamos la normal, que la colocamos positiva, y el peso que es negativo. Sería entonces normal 2 menos peso 2 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no se mueve verticalmente, solo se mueve horizontal. Entonces la aceleración vertical es 0 y 0 por cualquier cosa nos daría 0. Eso es igual a 0 y de ahí despejamos que la normal es igual al peso. Calculo el peso del cuerpo 2, masa por la aceleración de la gravedad, 20 por 10 y nos da 200 newton. Y ya sabemos que ese peso es igual a la normal 2. Teniendo la normal 2, puedo calcular la fuerza de roce 2, que sería μ por la normal 2. μ tiene un valor de 0,1 por la normal que nos dio 200, eso nos daría 20 newton. Ya tenemos todo, ya tenemos F1X, F de roce 1, F de roce 2, puedo sustituir acá y calcular. Entonces tendríamos F1X, 159,73, menos fuerza de roce 1, 7,96, menos fuerza de roce 2, igual a 20 newton. Entre la suma de las masas. Primero sumamos los negativos, ¿verdad? Y luego hacemos la diferencia. Sumamos y por último dividimos, ¿verdad? Y nos da que la aceleración es 3,29 metros sobre segundos al cuadrado. Esta aceleración se supone que es la misma para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Todo el sistema se mueve con la misma aceleración. Y por último calculo la tensión.
Recuerde que teníamos dos ecuaciones. Para hallar la tensión puedo sustituir o en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Cualquiera de las dos. En la que yo sustituya, la T me va a dar lo mismo. Yo tomé la ecuación número 2. En la ecuación número 2, T menos fuerza de roce 2 igual a M2 por A. Despejamos la tensión. Está negativo, pasa a positivo. ¿Ok? M2 vale 20. Aceleración es 3,29 metros sobre segundos al cuadrado. Más la fuerza de roce 2, que es 20. Primero multiplico, ¿verdad? Jerarquía de operaciones. Y luego sumamos. Y eso me da la tensión. Esa es la tensión, como es una sola cuerda, es la misma tensión. Si alguien lo hace en la ecuación número 1, le va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque era la misma cuerda. Y ya tenemos lo que nos pedían, que era la aceleración y la tensión. Siempre debemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, identificar cada una de las fuerzas. Recuerden que siempre es positivo hacia dónde se mueve el objeto y en este caso siempre debo aplicar la segunda ley de Newton de acuerdo a dónde el objeto se está moviendo. En este caso se mueve en el eje de las X.